Sin el perdón nadie se podrá presentar delante de Dios. Sin el perdón de Dios sería imposible, porque la paga del pecado es muerte. Si queremos tener vida, que es de lo que está hablando este versículo, el pecado que nos lleva a la muerte debe ser eliminado. Y para que sea eliminado es necesario que seamos perdonados. Eso o presentar nuestras propias justicias. Versículos del 13 al 14. Segunda parte, somos perdonados. Decían el versículo anterior, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hay un acta de decretos que nos es contraria. ¿Sabéis cuál es? No es la ley. Hay algunos que piensan que es la ley. No es la ley, puesto que Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No es la ley en sí. Ese acta son todos los requisitos de esa ley que no hemos cumplido nosotros. Este acta es un documento que nosotros mismos hemos firmado. Eso es lo que significa la palabra acta, traducida del griego hierógrafon. Ahí la tenéis en griego. Esta es la palabra que viene en el original. Acta de decretos es esa, hierógrafon. Y nos indica lo siguiente, que es un documento en el que reconocemos nuestra deuda con Dios. Este es un término que tiene un significado técnico, en el sentido de un documento en el que se reconoce una deuda. Y en el derecho mercantil español lo llamamos pagaré. Si yo emito un pagaré, lo que hago es firmar un título de crédito en el que reconozco una deuda y, atención, me comprometo a pagarla. Por eso se llama pagaré. Pero nadie puede pagar esta deuda con Dios. ¡Wow! Pues este documento en el que reconocemos nuestra deuda es el que Cristo canceló clavándolo en la cruz. Él cumplió la ley y pagó por mí lo que me tocaba a mí pagar y que yo no podía. Llegará un día en que todos los hombres tendremos enfrente a Dios y ese día seremos juzgados y la medida de ese juicio será la ley. Y ante esa ley tendremos dos posibilidades. O enfrentarla con nuestra propia rectitud, o sea, con nuestras propias justicias, con nuestros propios actos, cumpliendo el pagaré, o estar en Cristo y ser juzgados en Él. ¿Entendéis cada día más lo que es estar en Cristo? Mucha gente prefiere enfrentarse a Dios con su propia rectitud, y se puede, claro que se puede, pero nadie podrá ser aceptado delante de un Dios perfecto teniendo pecados en su mochila, y todos los tenemos. Por lo tanto, y a menos que alguien piense que es perfecto, la locura de creerse perfecto como Dios, nadie podrá reclamarse perfectamente justo, que es lo que Dios demanda. Sin embargo, la buena noticia del Evangelio, que podemos ver por toda la Biblia y que vemos en este versículo 14, es que esa lista de cargos que había contra nosotros y que hemos firmado con nuestro comportamiento ha sido borrada. Cuando una persona confía en Jesucristo como su Salvador, Dios quita esa lista de cargos contra esa persona. Esa lista existe. ¿Sabéis por qué? Por eso sentimos culpa. La culpa es como el dolor en una enfermedad, que es necesario ese dolor para saber que algo anda mal y así ponernos en manos de un médico. Bueno, pues con la culpa igual. Dios ha puesto ese mecanismo de advertencia en nuestro corazón para advertirnos de que algo no funciona. Uno se siente culpable porque sabe que es culpable. La locura de este mundo consiste en decirte hasta la saciedad que no sientas culpa. O sea,
que nos la quitamos nosotros a nosotros mismos a base de negarla, cauterizando nuestra conciencia, pero la culpa sigue. Y es el síntoma de que no somos justos. Como digo esto, evidentemente, lo de quitarnos la culpa a nosotros mismos, cauterizando nuestra conciencia, es un engaño. Solo puedo quitarme la culpa reconociendo que soy culpable y pagando por ello. O que alguien pague por mí el pagaré que firmé con mi comportamiento. Por eso, alguien que confíe en el sacrificio vicario, esto significa sustituto, sustitutivo, de Cristo, es alguien que ya no está separado de Dios. ¿Por qué? Porque lo que nos separaba de Él, nuestra deuda, ha sido tachada. Y no porque la hayamos pagado nosotros mismos, sino porque fue Cristo quien lo hizo. Pero para que ese regalo se haga efectivo, primero tengo que reconocer esa deuda y segundo, admitir mi propia insolvencia confiando en Él. Hemos sido perdonados. Es increíble este regalo porque cuando el pecado parece que nos vence, eso es mentira. Hemos sido perdonados. Ese pecado ya no tiene poder, tenemos vida de verdad, incluso desde ahora. ¿Por qué? ¿Porque nos perdonó los pecados? Bueno, no exactamente, porque Pablo no dice que nos perdonó los pecados. Lo que dice Pablo en este versículo es que nos perdonó todos los pecados, presentes, pasados y futuros. No hay nada que nos pueda acusar. La lista es interminable. Pecados por acción, por omisión, de pensamiento, a cada segundo. La lista es interminable y no es impagable porque esta lista sea interminable. No, es impagable porque con tan solo un pecado en nuestras espaldas y por muchas buenas obras que hagamos, que hay que hacerlas, pero con tan solo una deuda a nuestras espaldas, Dios ya nos considera culpables.